Esta notación especial que vamos a utilizar le vamos a llamar notación asintótica. Les tiene que sonar a cálculo, porque eso es lo que es. De aquí salen las definiciones. Bien, si tenemos problemas chiquitos, lo más seguro es que se resuelvan rápido y no nos preocupan mucho. Lo que más nos va a interesar entonces es la magnitud del desempeño computacional cuando nuestros ejemplares son grandes. Casi todas las prácticas que van a ver aquí, a lo mejor van a estar trabajando con listas y arreglos de unos décimas, centenas de elementos. Bueno, eso es chiquito. Pero si tuvieran que trabajar con todos los alumnos de la Facultad de Ciencias, ahí estamos hablando de grande. ¿Qué tal que tuvieran que trabajar con el Padrón Electoral de México? Eso es grande. Entonces, cuando escala el tamaño de nuestro problema, nos va a preocupar muchísimo el uso que estamos haciendo de los recursos, porque nos los podemos acabar muy rápido. Entonces, en este análisis nos va a importar qué sucede cuando realmente tenemos entradas grandes. Y vamos a decir, bueno, no importa demasiado cuando los datos sean chiquitos, porque bien que mal la computadora va a lograr hacer el trabajo. Podemos imaginarlo así. Entonces, aquí comienzan las definiciones. ¿Cuál es la idea? Supongamos que esta f de n me representa el número de operaciones que estoy realizando en cierto algoritmo, dependiendo del tamaño de la entrada. Observen que en esta definición ahorita, de hecho, no estoy considerando la estructura. Puede ser que esta fn se refiera a cuántos pasos me voy a tardar en el mejor caso, o cuántos pasos me voy a tardar en el peor caso, o cuántos pasos me voy a tardar en el caso promedio. Entonces, limitémonos a alguno de esos tres. Suponemos que eso es lo que está representado por esta función. Vamos a ver que a lo mejor para poquitos ejemplares, pues a veces se tarda más, a veces se tarda menos. Es un poco alternante esto, pero conforme va creciendo el tamaño de nuestro problema, como que el comportamiento de esta función se va volviendo un tanto uniforme, se va volviendo como mucho más predecible. Entonces, lo que vamos a decir es que de este inicio, pues realmente no importa demasiado si está alternando mucho, pero sí me importa cómo va a crecer en esta otra región. Porque puedo tener diferentes comportamientos, desde los que, independientemente de cuánto crezca el problema, se están tardando casi lo mismo, que son los ideales para nosotros, o puede ser que rápidamente esto se dispare. En inteligencia artificial nos pasa todo el tiempo. Empiezan a crecer un poquito los problemas y ¡pum!, ya no los podemos resolver. Por eso los sistemas de inteligencia artificial de los primeros años eran súper optimistas. Decían, no, sí vamos a demostrar todos los teoremas que existen, vamos a tener robots inteligentes en unos poquitos años y hasta nos vamos a tener que preocupar de que nos quiten las chambas. Y bueno, nada de eso ha pasado. ¿Por qué? Porque los primeros sistemas que se construyeron estaban en esta región, pues parecía que todo salía súper bien. Y de pronto cuando intentaron utilizarse en sistemas en mundos cada vez más realistas, ¡puc!, de pronto resultó que esos algoritmos ya no funcionaban, ¿no? Se les acababa la memoria, se les acababa el tiempo y no lograban llegar muy lejos. Bueno, entonces ese crecimiento que va a tener conforme esta n se vuelva grande, ese es el que nos interesa. Y nuestra primera definición, yo la equiparo con una cota superior. Básicamente lo que vamos a hacer es tener dos funciones, la que representa exactamente nuestra complejidad, hagan de cuenta calculando con el modelo de Bruno Price, pero nada más contando operaciones, y va a tener una forma como la función negra. Y vamos a tener otra con la cual la vamos a comparar. La definición nos permite utilizar cualquier otra función, g de n. Usualmente lo que vamos a querer en computación es que esta función sea más sencilla que esta. Por ejemplo, este f de n podría tener una forma así como 4n cuadrada menos 3n más 2n menos 125. Esto podría ser f de n. ¿Qué vamos a querer en g de n? Pues por ejemplo, n cuadrada. Esto es mucho más simple de entender, ¿no? Una parábola y ya. Entonces, esta es la idea que nosotros tenemos. Vamos a utilizar dos funciones. Una es exactamente mi tiempo, estoy contando las operaciones, y otra lo que me va a describir es casi como cualitativamente
pues qué tan mal me puede llegar a ir con un algoritmo que tarda este tiempo. Aunque no sea exacto, pues la voy a aproximar de tal manera que yo pueda decir, mira, de aquí no pasa. Me voy a acabar los recursos, pero lo máximo que voy a utilizar es esto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve esta definición? Bueno, se dice que f de n es O grande de g de n si existe un cierto n0, un tamaño particular de nuestro problema. Dice, y una constante c mayor que 0, es esta que tenemos aquí, tal que para toda n mayor que n0, o sea, de aquí en adelante, entonces f de n esté por debajo de esta función g de n multiplicada por la constante c. Aquí nada más quiero hacer una pequeña nota. ¿Qué significa multiplicar una función por una constante c? Aquí que estaba mencionando de ejemplo una parábola. Bueno, digamos que la parábola n cuadrada se ve así. Si yo multiplico por una c mayor que 1, esto va a crecer. Y lo que voy a tener es la misma parábola cuadrática, pero va a estar un poquito rescalada. Entonces, se va a ver así. Si yo multiplico por una c menor que 1, entonces igual va a tener forma de parábola, pero va a estar un poco más gordita. Lo importante aquí es que estoy diciendo que el crecimiento de la función f de n cualitativamente se comporta como una parábola. ¿Cuál sería una función diferente? Una exponencial. Una exponencial se vuelve loca y se dispara aquí. Bueno, sigue siendo función, ¿no? Entonces, aquí podemos continuar creciendo todavía el tamaño de nuestro problema, como el procesamiento de fotografías, y vamos a lograr llegar bastante más lejos. Si esto fuera una exponencial, ¡pum!, esto se dispara y a los pocos problemas que tratemos de resolver, nos vamos a dar cuenta de que ya se nos acabó la memoria, ya ponchamos el stack, o ya se quedó ahí la computadora 3 horas y no me da el resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que me está importando estudiar. Igual, si yo tomara una exponencial y la multiplico por constantes, por más que la apachurre, que la multiplique por 0.000001, lo que va a terminar sucediendo es que a lo mejor la aplasto un poquito y de repente ¡boom!, se dispara, ¿no? Entonces, por más pequeña que sea mi C, esta sigue siendo una cota que se vuela. Entonces, ese es exactamente el comportamiento que me interesa estimar. Por eso nos dan la libertad de escoger cualquier C. Puede ser 1.000.000, puede ser 50, puede ser 0.25. Lo que me importa es poder decir que va a haber un punto a partir del cual esta función ya no va a crecer más que la familia de funciones representadas por esta G que tenemos aquí. En este ejemplo, una manera muy fácil de hacerlo es tomar este 4n cuadrada, decir, pues sea una c igual a, aquí tengo un 125, que de hecho es negativo, o sea que ni siquiera importa mucho. Pero bueno, digamos en el peor de los casos, pues multiplico igual a 400n cuadradas. Perfecto. Demuestren que existe un n0 a partir del cual esta parábola de aquí es siempre menor que esta, que es 400n cuadrada, y van a ver que sí es cierto. Entonces vamos a poder afirmar que esta f de n es O de n cuadrada. Entonces, en resumen, por eso siempre les digo que la O mayúscula, esta O grande, es como ponerle una cota superior y decir, miren, por más que yo empiece a gastar recursos, no va a pasar de que se comporte como esta otra curva G. Y lo único que hacemos para que se ajuste la definición, pues es escoger una C adecuada para demostrar que nos sirve como cota superior. Y creo que esta iba realmente la parte más latosa de la explicación. Si ya pusimos una cota superior, la siguiente definición es muy sencilla. Ahora vamos a poner una cota inferior. Aquí tenemos nuestra función f. Otra vez vamos a tratar de elegir alguna curva que sea más sencilla que esta. Y ahora que la f quede siempre por encima de esto. Entonces esto quiere decir, por más que yo intente optimizar, por más que intente pasar diferentes datos, resulta que mi algoritmo no se puede tardar menos de tanto número de pasos.
Insisto, G por definición puede ser cualquiera, pero usualmente vamos a querer una curva que sea mucho más fácil de manipular y de entender que la F. Entonces, lo único que hicimos con la definición anterior fue, bueno, cambiarle la letra. Ahora le pusimos una omega mayúscula para indicar que se trata de una cota inferior. Otra vez tenemos nuestro elemento N0, a partir del cual realmente va a ser válido. Lo que pase antes no nos preocupa mucho. Observen que también este N0 puede ser tan grande como ustedes quieran en principio. N0 podría ser el dato número 500 o el dato número 1.000.000, en teoría. Nada más con que exista, ¿no? Y a partir de aquí en el futuro ya se cumple esto. La constante puede tener el valor que sea. Y ahora lo que nos va a importar es que f de n va a ser mayor o igual que esta cota que estamos poniendo. Entonces, este nos sirve como cota inferior. Y bueno, si ya acotamos por arriba y por abajo, pues ¿qué tal si pudiéramos decir que esta función se puede acotar por arriba con g de n y también por debajo? Eso es lo que estamos poniendo aquí. ¿Por qué podría llegar a ser? Bueno, recordemos que al multiplicar por la constante lo que estamos haciendo es como aplanar un poquito más la curva o hacerla más vertical. Entonces, sí nos puede llegar a suceder que tengamos una misma función que a partir de un n0, si la multiplicamos por una c chiquita, se quede por debajo de la f. Y si la multiplicamos por una c grandota, entonces se quede por arriba. Si podemos hacer esto, entonces vamos a decir que la función f de n es del orden de g de n. Ambas tienden a crecer cualitativamente de la misma manera. Y la definición realmente es muy sencilla. Para f de n existen dos constantes, C1 y C2, positivas, y un número n0 a partir del cual, para toda n mayor que esta n0, la g de n funciona como cota inferior cuando es multiplicada por C1, y esa misma g de n funciona como cota superior multiplicada por la segunda constante. Entonces, este es un caso especial cuando podemos utilizar la misma g de n tanto arriba como abajo y se le asigna la letra teta. Ok, ahora vienen unas definiciones un poco más detalladas, entonces las vamos a poner en un segundo video.